el periódico. A pesar de estas condenas y de la vigilancia extrema que éramos sometidos, seguí ocupándome del trabajo político con los jóvenes de la cárcel. Poníamos en marcha diversas iniciativas. Transcurría el año 1943 y tuvimos la idea de crear un periódico llamado La Juventud, primorosamente hecho a mano, con varios dibujos y pequeños artículos, con letras diferentes, dedicado a conmemorar la jornada del 1 de mayo. Una noche, los guardianes sorprendieron a un chaval leyéndolo y fue llevado a la Dirección General de Seguridad, donde estaban los calabozos de interrogatorio y tortura. No pudo resistir la presión y dio el nombre de otro camarada que sufrió el mismo maltrato y a su vez señaló a otros compañeros. Subiendo por esa cadena llegaron hasta mí, acusado de ser el responsable de la organización clandestina en la cárcel, y fui conducido a los tristemente célebres calabozos de la Puerta del Sol, en el edificio que hoy ocupa el gobierno de la Comunidad de Madrid. Salí decidido a cortar aquella cadena y ofrecerme como el único responsable del periódico para impedir que otros compañeros fueran implicados. Para la policía, el asumir yo la culpa y no querer dar mal nombre era una provocación, ya que en el periódico había dibujos y letras diferentes. Era obvio que no la podía haber hecho yo solo sin la colaboración de otros camaradas. Perdí la noción del tiempo. Es posible que fueran más de 20 días, durante los cuales fui rabiosamente torturado. Te interrogaban primero en un despacho y después te llevaban a un escenario estremecedor, un calabozo que vertía una luz amarilla sobre unas paredes con rastros de sangre. Estaba preparado así para impresionar psicológicamente a los detenidos, pero lo primero que se me pasó por la cabeza fue, en aquel despiadado lugar, habían resistido hasta la extenuación centenares de camaradas ejemplares. Bajo la tortura, y para poder resistir todo el dolor físico y psicológico sin doblarse, juega un papel muy importante la imaginación y la capacidad para representarte el futuro. Yo pensaba en la cárcel, los camaradas que estarían muy inquietos esos días, unos pensando en que no iba a poder resistir y otros confiando en mi entereza. Me imaginaba a la vez las dos maneras que yo tenía de regresar a la prisión, vencido y avergonzado de mí mismo, sin atreverme a mirar a los ojos de mis compañeros, o regresar físicamente deshecho, pero con la conciencia intacta, para recibir con orgullo los abrazos y el respeto de mis camaradas. No era difícil la elección, por caro que costase. Los interrogatorios eran diarios, y cada día subía más la intensidad de los tormentos y la rabia de los torturadores. Un día, después del interrogatorio, sin casi poder andar, me devolvieron a mi calabozo y me dejaron caer sobre una manta. Estaba solo, nos aislaban uno a uno para facilitar nuestro desmoronamiento. Tirado sobre una manta no dejaba de pensar, con la cabeza ardiendo, a qué grado podría llegar mi tortura y mi resistencia. Entonces no existía el límite jurídico de las 72 horas y el interrogatorio podía durar meses y meses. Mi único temor era que llegase a perder el estado consciente, que mi cerebro se rompiera y yo perdiera el control sobre él, que dejara de ser yo mismo para convertirme en un ser sin voluntad de decisión, destruido en los engranajes de la tortura. Estaba en estas reflexiones cuando sentí un leve ruido que venía de la puerta. Miré y alcancé a ver una mano que, por la pequeña reja, dejaba caer un papel en mi calabozo. A rastras, como pude, me acerqué a recoger el papel y quedé sorprendido. Era un retrato de Lenin, una página arrancada de algún libro. Mi corazón aceleró sus latidos. Miraba el rostro de Lenin y comprendí con alivio que ya no estaba solo, que él y todo lo que significaba estaría a mi lado, alentándome cada día a ser más fuerte que los verdugos. A esta distancia casi da lugar recordar esta anécdota, pero yo creo que hay una mística revolucionaria. Además, yo era muy joven, encargado de un romanticismo militante. Lo cierto es que esta presencia virtual aumentó la confianza en mí mismo. Cuando volvía de ser torturado, desenterraba el retrato de donde lo había escondido y hablaba con él como si pudiera verme y escucharme. Mira cómo me han puesto, pero no te preocupes, no me romperán, te lo prometo. Una tarde sentí un jadeo en el pasillo. Me acerqué a la puerta, miré por la rejilla y vi, entre dos guardias que lo arrastraban, a un detenido que acababa de ser torturado. Me causó una mala impresión, sus lamentos, sus ojos perdidos me hicieron pensar que aquel hombre estaba rendido o a punto de hacerlo. Me quedé pensando y finalmente me decidí, aunque me costaba mucho el sacrificio. Saqué el retrato de su escondite, le miré con fuerza y le dije: tú sabes que por nada del mundo me separaría de ti, pero otro camarada te necesita.
y a la mañana siguiente, cuando nos sacaron a hacer nuestras necesidades, dejé caer el retrato de Lenin por la ventanilla de su calabozo. Por la tarde, los policías se lo llevaron para seguir los interrogatorios y me quedé acechando su regreso. 1 o 2 horas después sentí que le devolvían a su calabozo y me pegué a la rejilla de mi puerta para verle pasar. Aquel hombre se había transformado, volvía con la cabeza alta y en su ojo había una luz llena de orgullo y dignidad. Unos días después coincidimos en el pasillo, cuando los guardianes nos llevaban a los servicios. Casi sin abrir los labios le pregunté: ¿qué has hecho del retrato? Se lo pasé a otro camarada, me respondió en un susurro, apretándome fraternalmente el brazo. Siempre me produce cierto embarazo contar esta historia, que recuerda mi milagro religioso, pero así sucedió, verdaderamente, porque, repito, también hay una mística revolucionaria. Ahora vamos a proceder a entregarle el carnet número 1 de la Unión de Juventudes Comunistas a Marco Ana, organizaciones herederas de la JSU. Escuchamos al poeta Miguel Ángel